Módulo 5 para el módulo de análisis de género. Bienvenida, Esmeralda. Como en las sesiones anteriores, la agenda va a ser, pasamos a la agenda. El tema de hoy es análisis de género con la dimensión de acceso y control de los recursos. Los recursos en este caso los consideramos los derechos humanos y qué es lo que cada derecho le brinda. Ese recurso que brinda el derecho es el que estamos midiendo el acceso y viendo cómo se controla el acceso de este recurso. Entonces vamos a pasar un poquito, unos minutos viendo el contenido del submódulo y luego vamos a pasar a las inquietudes que tengan del módulo y por último vamos a hacer el estudio de caso. Primero que todo, en términos de reforzar los conceptos que tienen, cuando hablamos de acceso y de control, tiene que ver con las causas que generan desigualdad. Y cuando queremos comprender por qué hay una desigualdad, entonces medimos qué tan grande es la desigualdad al medir el acceso y por qué ocurre la desigualdad. Entonces vamos a buscar quién controla, quién decide si estos recursos pueden o no ser utilizados, o si se van a dar o no se van a dar a estas personas. Y por eso medimos el acceso y el control al mismo tiempo. A ver, quisiera saber si ya ustedes ya todas y todos hicieron el módulo. Sé que ya vieron el contenido o todavía les falta. A ver. Silencio. Absoluto. Pueden abrir sus micrófonos para participar. Bueno, vamos a suponer que el que cae otorga, o sea que no lo han visto o lo han visto. Porque lo que quisiera preguntarles es si entienden el concepto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en mi caso sí, todavía no he tenido la oportunidad de poderlo revisar, Margarita. Ok. Muy bien. Entonces esto le va a ayudar a comprenderlo cuando ya entre. ¿Alguien más? ¿Todas las demás personas estamos en la misma situación? Bueno. Entonces vamos a... Si fallas en la internet. Sí, bueno. Vamos a manejarnos lo mejor que podamos. Entonces, cuando vemos el tema de acceso y de control y nos preguntamos por qué es que existen estas desigualdades en el acceso a ciertos derechos y lo que estos derechos nos brindan, entonces ponemos en juego todas las dimensiones que nos ha dado el análisis de género para tratar de entender el por qué existe esta desigualdad. Bien, Marisela, usted tampoco lo ha visto. Entonces, vemos, por ejemplo, en la dimensión de los sesgos culturales, ahí es donde viene en juego todas las preconcepciones que tenemos del imaginario social sobre los roles y los estereotipos que se han creado en las mentes de las personas, que definen cuando la persona tiene ese estereotipo en su mente, eso le sirve como filtro para decidir si se puede o no se puede conceder permiso para que alguien acceda o no acceda a algún recurso que le brindan los derechos. Entonces los roles y los estereotipos que están muy marcados en las personas, los tipos de género, pueden ser una causa por la cual existe la desigualdad que estamos encontrando. No solo en términos de género, sino también en la parte de interseccionalidad, vemos que el adultocentrismo, también los estereotipos con respecto a las edades y lo que cada edad puede hacer o no puede hacer, lo que tiene capacidad de hacer o no hacer, también resulta en una causa que controla el acceso a muchos de los derechos que se les conceden a la niñez y a la adolescencia. Entonces, estos estereotipos, estas concepciones, estas creencias generan desventajas
en el acceso a través de las decisiones que toman, que controlan si puede o no puede, si le damos permiso o no le damos permiso, si le quiero dar el servicio o no le quiero dar el servicio. Esa parte es la del control, pero todo eso resulta en una falta de acceso al servicio que le queremos dar o al bien que esta persona quiere tener. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cómo medimos el acceso? Las personas que ya hicieron el curso, si vieron en los comentarios del foro, van remarcando en la medida de las desigualdades. Cuando hicimos el módulo sobre la medida de las brechas de género, les dije que cuando llegáramos a este módulo íbamos a ver cómo se utilizaban. Porque un indicador del acceso al recurso o al derecho es la brecha. La brecha de género, la brecha de inclusión. Hablamos de la brecha de género cuando la medimos para una misma población, la diferencia entre el masculino y femenino en esa población. Y ahí medimos el derecho de diferentes maneras. Por ejemplo, si es la educación, podemos medir la participación. Cuántas niñas y cuántos niños están yendo a la escuela. Si tenemos un programa, generalmente medimos la participación. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de ingresos, podemos medir el valor de los ingresos y los porcentajes de diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres. Entonces, son diferentes formas de medir la desigualdad, pero siempre midiendo brechas. Brechas de inclusión son entre diferentes grupos poblacionales, porque voy a medir, por ejemplo, la diferencia entre los niños que tienen y la población de niños y niñas que tienen, digamos, una discapacidad visual y la población de niños y niñas de la misma edad, que incluye a todos los niños y las niñas. Todos los niños y las niñas me van a dar el promedio. Y la diferencia entre ese promedio y las niñas y los niños juntos que tienen la discapacidad visual me va a dar la brecha para discapacidad visual. La desventaja o la ventaja que tiene el tener la discapacidad visual para ese recurso que estoy midiendo. Pero luego que tengo esa brecha para el grupo en general, voy a medir la brecha de género dentro del grupo. Entonces, dentro de las niñas y los niños con discapacidad visual, voy a medir también la brecha de género para ver si además de la discapacidad visual hay una discriminación por género. Entonces, por eso medimos las dos cosas, la brecha de género y la brecha de inclusión. La brecha de inclusión para la población completa y para el grupo que estamos midiendo. Y la brecha de género es dentro del grupo que estamos midiendo. Y luego queremos saber cómo funciona la dinámica para llegar a utilizar el recurso. Cómo funciona el acceso, cómo funciona poder llegar, por ejemplo, para ir a la escuela. ¿Cómo funciona para las niñas y los niños de 8 años que tengan acceso a la educación? ¿A dónde está la escuela? ¿Cómo llegan a la escuela? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién da permiso de que vayan a la escuela? ¿Quién les dice, no, este niño tiene que ir a pescar conmigo porque hoy no tengo ayudante y lo necesito más que la escuela? De todos modos, vamos a ganar más con la pesca que con la ida a la escuela. Eso es el control del uso de ese recurso que es la educación. No lo tiene el niño, en este caso, lo tiene el adulto que se lo va a llevar a pescar. Y así, la niña se va a quedar porque hoy la mamá va a tener que ir a hacer un mandado especial y esta niña tiene que quedar cuidando a los niños más pequeños y haciendo el trabajo de la casa. Esta niña no pudo decidir sobre su acceso a la educación. Entonces, eso lo ha decidido la persona adulta que estaba en el hogar por sus diferentes razones. Entonces vamos entendiendo así la dinámica de quién decide sobre este derecho, el derecho a la protección que tienen las niñas y los niños. ¿Cómo funciona? ¿Quién es responsable en ese hogar de asegurar que están seguras y seguros, que nadie les va a abusar, que nadie les va a pegar, ni siquiera ella misma, que nadie les va a dar un abuso sexual, que nadie les va a acosar? ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién tiene control sobre darle esa seguridad? ¿Y quién ejerció o no ejerció ese control en el caso de que hubo una vulneración de ese derecho? Al vulnerar ese derecho, esta persona no tuvo acceso a la protección,
a la que tenía derecho. Ese era el recurso. Y la última cosa que vamos a investigar, entonces, cuando queremos comprender qué está pasando, ¿verdad? Primero medimos con las brechas, nos ayuda a identificar a dónde están los puntos de desigualdad, porque ahí es donde hay más urgencia. Entonces buscamos por inclusión, viendo todos los factores interseccionales, ¿verdad? La edad, etnia, raza, religión, la localidad que vive muy lejos, que está en una zona rural o no. Y luego vemos la brecha de género dentro del mismo grupo, si hay también discriminación de género. Y luego vemos quiénes controlan el mecanismo de tomar las decisiones. Esas tres cosas tenemos que investigar para poder tener una mejor comprensión de lo que está pasando con respecto al acceso y control de esos derechos. Siguiente. Ok, ahora Senia la va a guiar, pero si tiene alguna pregunta hasta este punto, porque de aquí para allá ya vamos a empezar a trabajar cómo vamos a analizar el caso. Ahora, hasta aquí vamos la parte del análisis de género, puramente análisis de género, ¿verdad? En la dimensión de acceso y control de los recursos. ¿Tienen alguna pregunta sobre de lo que estamos hablando? En el foro se habló de la medida de desigualdades, que son indicadores, y cómo el Estado o cómo todos podemos hacer desaparecer esas desigualdades. Y en eso les decía yo que existe el Plan de Igualdad de las Mujeres, que es una política pública, que las instituciones públicas, incluyendo las suyas, tienen que tener una política propia y un plan de acción propio y que deben de implementarlo para ayudar a reducir esas brechas. Y que por lo tanto ustedes pueden investigar entre sus propias instituciones cuál es la política de igualdad de género y no discriminación y cuál es el plan de acción que tiene su institución y cómo eso incide en el trabajo que ustedes están haciendo. Porque ustedes son agentes de cambio para esos procesos. Si solo se quedan en el papel, hemos perdido la oportunidad. Pero si existe el papel y existe esa política dentro de esa institución, tenemos oportunidad de ponerla en práctica y de ser agentes de cambio y de ayudar a que esas desigualdades se reduzcan. Y todo este conocimiento que ustedes están adquiriendo es para que ustedes puedan incorporarlo dentro de su día a día y puedan así lograr hacer cambios. ¿Preguntas? A ver en el chat. No hay en el chat. Ahorita es bueno que pregunten, primero porque creo que la mayoría no ha entrado a este módulo. Segundo, porque antes de entrar a ver los casos debemos de tener bien asegurado el conocimiento, las diferencias, el porqué de las cosas, etcétera. Entonces, ahorita podemos hacer ese espacio antes de continuar y ahondar más. Preguntas, comentarios, dudas, opiniones, todo es bienvenido. ¿Está claro todo? ¿Claro como el lodo o claro como el agua? No tengan miedo, si no han hecho el módulo, entonces probablemente tienen más preguntas aún porque todavía no lo han hecho. Así que pregunten, aprovechen. ¿Sí? Ahí está en el chat. Ajá, representando a Ina de Primera Infancia. Excelente, Eda Nasri. Bienvenida. Bueno, vean, es importante que ahorita empecemos a meditar todo lo que hemos visto hacia atrás, porque ya empieza a ponerse en cada uno de los casos que vamos a ver, a poner en juego todo el conocimiento visto. Entonces se nos va acumulando una serie de herramientas, una serie de conocimientos que si ahorita no los tenemos claros, pues es momento de que aprovechemos al máximo. Así también damos tiempo que se nos unan más. Sí, creo que el tráfico hoy está bastante feo.
¿O solo Margarita y yo estamos? Yo creo que estamos despiertas. Importante tomar en cuenta línea de base en las que las comunidades han identificado las brechas. Excelente, ciertamente. Es importante tener esa línea de base en su trabajo también, porque así pueden ir viendo el impacto de lo que ustedes están probando para tratar de reducir las desigualdades. Y eso es importantísimo, porque si vamos a ir adaptando y mejorando y ajustando, necesitamos saber medir si ha habido algún impacto, algún cambio, algún efecto para lo que estamos haciendo o no. Sí, a ver, ¿qué más dice aquí? Ups. Me va. Saludo No de Merari pasar. Carranza. Si no, no hay más. Bueno, entonces, si les vienen, buenas tardes, su gusto, María Isabel Sarabia, bienvenida. Les saluda Juana Calero, de Oriente, perfecto. Bueno, entonces, Xenia las va a llevar a todas y a todos ahora en el recorrido de cómo vamos haciendo el diagnóstico, repasar otra vez todos esos pasos y en el camino, si tienen dudas o les sale alguna, quieren un conocimiento que no ha aparecido todavía en el módulo sobre esto, entonces hagan sus preguntas. Recuerden que ya vamos en el módulo 5, solo les queda uno más y que ya a estas alturas esperamos que se sientan cómodas y cómodos con las dimensiones de análisis de género y con el procedimiento que pueden seguir para aplicarlo. Vaya, pues dale, Xenia. Gracias. Bueno, vean, vamos a recordar el paso a paso que se nos ha dado en cada módulo de ir aprendiéndolo para aplicarlo a un caso concreto que ya vamos a ver y que vamos a ver que se nos complica porque hay diferentes edades. Entonces, hemos aprendido que dentro de las herramientas, pues el primer paso es el diagnóstico y cómo se hace ese diagnóstico. Vamos a preguntarnos una serie de cuestionamientos como los ejemplos que aparecen en pantalla, pero sobre todo orientado en este caso hacia la niñez. Ustedes saben que hoy en día tenemos que, a pesar de no tener la especialidad en derecho, pero es obligación de todas y todo funcionario público en estas materias de niñez estar al día, no solo en cuanto a qué leyes, como la que vamos a tener cambio entre Lepina y las nuevas que han aprobado, de ver en qué cambia, qué diferencia. Se los digo porque en la Lepina estaban claros 4 derechos que se hacían ver o velar en el sistema, y era el de protección, salud, educación, economía, y más como aparece en la lámina. Entonces, como funcionarias y funcionarios, ustedes deben de hacer una serie de preguntas antes de emitir no solo un dictamen o solo una opinión técnica, sino que además preguntarse, ¿realmente se ha vulnerado algún derecho? ¿No se ha tomado en cuenta algún derecho? ¿Quién es el adulto, la persona responsable que ha limitado ese derecho y si se le sigue vulnerando aún en el sistema? Y vean, cuando digo el sistema, son los actuales sistemas que tenemos en la administración pública de nuestro país. Hemos venido hablando y en sus participaciones ustedes han dicho los jueves anteriores de que es importante que un servidor, una servidora pública tenga conciencia, empatía con cada caso, ¿verdad? Y ejercer lo mejor posible dentro de sus funciones, ese rol, ese profesionalismo, etcétera. Pero vean, hoy van a encontrar un nuevo desafío con el cambio de la nueva ley que está de Crecer Juntos. ¿Por qué? Porque aparentemente, y según estaba leyendo yo los considerandos, ahí dice que es para mejorar el sistema actual, para velar y continuar defendiendo los derechos de la niñez. Entonces,
Si yo lo leo así nomás y no me pongo a reflexionar, cualquiera diría, bueno, ¿y entonces qué se ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Verdad? Entonces, el sistema, la idea es ir mejorándolo, es irlo desafiando a que aquello que no se hizo bien se vaya mejorando. Y empieza por lo primero, ¿verdad? Los derechos que tienen las niñas, los niños, adolescentes, pero como les explicaba Margarita, hay que verlo desde la óptica según edades, porque ustedes no le van a dar o no van a ver derechos coartados de la misma forma que a un niño de primera infancia que a un adolescente, ¿verdad? Ahí en el chat hay algo, vamos a ver. Solo está saludando. Ah, vaya, me avisa si hay otro comentario diferente. Entonces, vean, lo principal en este paso es preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué derechos se han vulnerado? ¿Con qué derechos cuentan la niñez? Hay que diferenciarlo. Dentro del mismo grupo, ¿será que se les puede aplicar lo mismo a unos que a otros? ¿O por los que unos tienen discapacidad o porque hay niñas y niños los vemos de diferente forma o los aplicamos de diferente forma? Entonces, todas estas preguntas son los primer paso o lo llamado diagnóstico para comenzar ese análisis previo a recolectar las evidencias, que el paso 2 que tenemos en pantalla. Les decíamos en comentarios anteriores qué importante es que un informe, un expediente vaya lo más completo posible para que el tomador de decisiones o la tomadora de decisiones pueda hacer un mejor análisis, ¿verdad? Poner en juego aquella normativa que implica cada uno de los derechos de las niñas, niños o adolescentes según el caso. Entonces, volvemos a hablar y lo hemos visto durante los pasos que en las herramientas se pide de las dimensiones. El primer paso es ver la normativa. ¿Cuáles normativas se les va a aplicar? ¿Cuántos derechos son los que se han sido vulnerados? Y no estamos hablando de grupos en generales, sino viendo el caso individual. Aunque sea un grupo de familia, cada uno es una persona y tiene un derecho individual, como son los principios mismos de los derechos humanos. Entonces, debemos conocer, ser conocedores de cada una de las leyes que implican todo el proceso. Y entonces, cuando hablamos en la segunda dimensión del acceso a los recursos, aquí también hay que ver no solo los derechos que se han vulnerado, ¿verdad? De cada una de las personas involucradas, sino que también cuáles no han sido tomados en cuenta y que les pueden favorecer. Luego viene lo que les explicaba Margarita. Hay que empezar a preguntarnos, a diferenciar esos sesgos culturales. ¿Será que las niñas y los niños han sido vulnerados de igual forma? ¿Se les puede aplicar de igual forma? ¿Hay algún prejuicio por la persona que tal vez ustedes no sabemos a quién va a llegar cada caso? Y al final, ¿quién toma la decisión si tiene algún sesgo cultural? Entonces, hacer ver esto en un expediente previo o un tomador de decisiones es como, alto, vea, hay aquí un sesgo cultural, se lo estamos previamente avisando. Es una forma de hacer reflexionar también a las personas tomadores de decisiones la mejor propuesta para defender o dictaminar una solución, una resolución a favor de cada niña, niño o adolescente. Entonces, todo esto lo hacemos en el diagnóstico, recolectamos esa evidencia y ahí, como ustedes podrán notar en rojo, están los ejemplos de qué tipo de sesgos culturales podemos encontrar o podemos ver.
sexo, localidad de origen, discapacidad, relaciones, si es de la población LGBTIQ+, los factores económicos, en fin, una serie de cosas que se deben de tomar en cuenta, que muchas veces, porque tenemos 100 expedientes que sacar en términos de un mes, no podemos hacer ese. Bueno, eso no es excusa. Recuerden que no es el rol de cada persona funcionaria pública es evidenciar y dar una mejor visión al tomador de decisiones de estos aspectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes sabrán mejor que yo, pero no por falta de tiempo vamos a violentar y entonces sí revictimizamos a quien tiene derechos, ¿verdad? Entonces, y incluso podemos hasta ser objeto de luego de denuncias por la falta de ética profesional, etcétera, etcétera. Por haber, pues no sé cuántos también ejemplos hay de eso, pero también vamos a apelar porque las nuevas generaciones tengan un mejor sistema en cuanto a las resoluciones que se tomen. Mucho he escuchado yo que dicen, no, es que la solución más fácil es internarlos en las instituciones, alejarlos de su familia e internarlos. Hay que ponernos a pensar si realmente eso contribuye. Sí contribuye, dicen algunos, porque regresarlos a algún pariente es ponerlos en otro peligro. Bueno, ya valoramos todo lo que nos pide en este sistema que les estamos proponiendo. Hemos evaluado todas las posibilidades, hemos valorado qué es mejor uno que otro, etcétera, para llegar finalmente al control de la toma de decisiones, ¿verdad? Hay un comentario en el chat muy bueno. Dice de Marlene Martin, considero que en este paso es sumamente importante que los equipos técnicos que tienen contacto directo con la población o familias puedan realizar estudios a profundidad en la que sea posible tener una impresión diagnóstica de los entornos socioambientales de la niñez y la adolescencia en estudio, ya que de esto dependerá la mejor decisión respecto a cada caso y el éxito de la resolución. Muy cierto, Marlene. Muy cierto. Yo les pregunto, me sale a mí una duda de ese comentario que me gustaría que alguien respondiera y es, ¿cómo hacemos para hacer el tiempo que les decía para lograr meter eso en el expediente? Sabemos que nuestro sistema judicial está saturadísimo, no hay suficiente recurso humano, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál fuera una propuesta de ustedes de la mejor manera que se puede hacer? Pregunto. Sí, Moy. Hay una mano levantada. Sí, Moy. Hola, buenas tardes. Perdón, justo esa era... Hola, ¿me logran escuchar? Sí. Sí, a ver, justo ese era mi comentario. Yo hace un par de años cuando estuve haciendo mis prácticas en una junta de protección y sí, el trabajo es bien arduo y es bastante saturado. Entonces, bueno, a veces para las personas que están en los equipos técnicos, es bien trabajoso, entonces igual varios de ellos sí se ve que se ponen empeño en hacer sus informes y toda la cosa, pero el trabajo es tanto que uno dice, pucha, que ya qué hora, vea, y tienen tiempo como para hacerlo. Casi siempre, o sea, no es que la hagan a la carrera, sino que es como o sea, estoy ahorita haciendo este informe, pero ya tengo 3 casos más, o 4 o 5 más encima, ¿vea? Y no de ahorita, es de los que van llegando, sino que los que están en cola, que puede ser a veces, tienen casos hasta de 1, 2, 3 años, 4 años, que están en fila, más los que van llegando. Entonces, igual, y no en todas las instituciones tienen una como homologación, digamos, de los informes. ¿Verdad? A veces el informe que viene de la policía, pongámosle, o el informe que viene de un hospital hacia una junta, no es
no lleva preguntas o no lleva información que ayude, ¿verdad? Entonces, y en algunos lugares hasta se tiende a revictimizar, ¿verdad? Porque le vuelven a hacer preguntas que ya le hicieron o cosas así. Entonces quizás, o sea, sería chivo, yo sé que es como un idilio, ¿verdad? O eh, un caso como que, ay, qué chivo que así fuera, de tener como un estándar para ciertas situaciones o que fuera homologado entre las instituciones que tendrían que ver este caso, pongamos, digamos, poniéndolo así, algo bien puntual, en el caso de una adolescente embarazada, por ejemplo, o de niñez que haya sido abusada física o sexualmente, o algo así, ¿verdad? O sea, todas las instituciones que ven primero el caso o los que dan la alerta, que hubiera como una homologación de instrumentos que se fueran pasando, y como que, ok, solo como irlo validando, pero no en el caso de revictimizando. Solamente Ya. gracias. Ok, gracias. Abigail, Hola, buenas noches a todos. buenas noches. Bueno, yo tengo un par de inquietudes y quizás quisiera retomar lo que el compañero acaba de exponer, y ustedes en su momento también lo dijeron, que es el tema de la saturación que existe en el sistema judicial. En el caso de propiamente de fiscalía, pues quisiera hablar, digamos, de una oficina en particular, por ejemplo, una oficina de la zona central que recibe en promedio entre 350, entre 300 y 350 denuncias, ¿verdad? Por diferentes tipos de delitos relacionados de índole sexual. Entonces, mi inquietud era, porque allí, como contamos con un equipo multidisciplinario para atender cada una de las denuncias, por un lado está la parte jurídica y por otra parte está la parte psicosocial, que esa parte la mira el psicólogo, el trabajador social, en algunos casos la educadora y en otros casos también la parte médica. Entonces, mi inquietud es en cuanto a si nosotros decidiéramos aplicar, ¿verdad?, estos pasos de los análisis para realizar un análisis de género, si nosotros tendría que ser, siempre lo tendríamos que hacer en cada caso en particular, o obviamente de todas esas denuncias, no todas al final más bien cumplen con todas las etapas de un proceso, ¿verdad? Porque algunas pues después son desestimadas o porque no cumplen o porque incluso las mismas víctimas ya no desean continuar. Entonces mi duda es, ¿verdad? Si nosotros tendríamos que aplicar ese tipo de análisis por cada caso en particular, dependiendo de, digamos, de la magnitud de la denuncia. Todas son importantes, pero cuando se miran las condiciones de una víctima a otra, hay muchas variables, ¿verdad? Que influyen para que un caso, digamos, sea menos complicado que otro. Pero igual todos son importantes, ¿verdad? Pero ahí va mi inquietud, o sea, digamos, nosotros para como fortalecer el trabajo que se realiza en cuanto a la intervención, ese tipo de análisis tendría que aplicarse en cada caso en particular o, por ejemplo, digamos, de todos los casos, aplicar un análisis, pero digamos, de todos los casos recibidos en un mes, por ejemplo. Y si en ese análisis pudiéramos aplicar, pudiéramos participar todo el equipo, también la parte de los fiscales y los equipos multidisciplinarios, o esa es una tarea que le correspondería únicamente a los equipos multidisciplinarios. Si me permite responderle, aquí la idea es que la percepción
de ustedes se haya ampliado con este módulo. De manera que cuando ustedes hacen preguntas para su trabajo con respecto a cualquier caso, ustedes siempre ahora van a profundizar más allá de lo que acostumbran. O sea, si yo tengo el caso enfrente de mí y tengo a la persona enfrente de mí, ¿por qué no dar toda la información posible? ¿Cuáles son las variables de este caso? ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su origen cultural? ¿Cuál es a dónde vive? ¿Qué tipo de familia tiene? O sea, que toda esta información adicional me va dando una mejor idea de cuáles son las discriminaciones que esta persona probablemente sufre y que me va a ayudar a entender mejor por qué ha venido aquí, por qué ha venido con este problema. Ahora, hay diversos niveles de aplicar el análisis, pero aquí lo que queremos es que se aplique a nivel de cada caso. Pero a nivel de programa, si yo estoy a cargo de un programa en una institución, sí, yo puedo tomar el total de los casos, pero ahí voy a necesitar los expedientes y toda la información que ustedes han puesto en cada uno de esos expedientes para poder hacer un análisis del grupo y decir, tal vez buscar ahí las brechas de género en la manera que estamos brindando la atención, estar viendo si el porcentaje de casos que estoy atendiendo es de alguna manera en proporción al porcentaje de abusos o denuncias que están ocurriendo, como vimos en el caso de las brechas de género. O sea que dependiendo del nivel en donde uno está haciendo la gerencia del programa, usted puede hacer un análisis de género en ese nivel para su programa e involucrar al personal que ha estado participando, etcétera, tal vez una vez al año y poder de esa manera planificar mejor qué mejoras hacer para el siguiente año. Pero caso a caso, niño y niña y adolescente que usted va recibiendo, la idea es que amplíe su percepción y que cuando busque a entender qué ha pasado, usted utilice estas diversas dimensiones para ver si por lo menos estas dimensiones le ayudan a entender las causas y que eso le ayude a programar. Si el caso fue desestimado y ya continuó, hasta ahí llegó usted, pues hasta ahí llegó. Pero si el caso continuó, entonces en el siguiente paso yo sigo aplicando toda esta percepción que tengo ahora, esta ampliada percepción de lo que pueden ser los problemas de este niño por razones de discriminación socioeconómica y de género. ¿Me entiende? Y para completarle. Muchas gracias, Margaret. Y para completarle, Abigail, yo le propondría que lo que usted decía, si lo aplica el equipo multidisciplinario, yo en algunos casos me atrevería a aplicarlo. ¿Por qué? Uno, las herramientas que se les han dado son fáciles de aplicar. Si lo hacen en equipo multidisciplinario, van a tener a la vista todo lo que se necesita en las diferentes dimensiones. Y lo que decía muy anteriormente, el de homologar, y lo que está comentando Marlene, por ejemplo, en el chat de que establecer procesos, protocolos estandarizados, realmente eso ayuda. Pero usted decía también que unos casos quieren más urgencia que otros. Bueno, lo que Margarita le trata de decir es que ampliemos nuestra visión, busquemos más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en la realidad. Nos encasillamos muchas veces, y no digo que todas las personas, pero de tanto estar en lo mismo, nos volvemos hasta muy automáticos en lo que buscamos, en lo que ya pedimos, en lo que sabemos. Entonces, la idea es que ustedes pueden proponer incluso dentro de sus mismos sistemas o instituciones, homologar tanto los informes en su contenido para que todo el mundo sepa qué lleva un informe antes de llegar a la fase final de la toma de decisiones, o hacer un caminito para ver cómo se le va a atender, si van a aplicar estas herramientas o no. Y les recuerdo que la retardación de justicia también es algo que se penaliza en nuestro sistema. Entonces,
siempre puede haber alguien que reclame eso, ¿verdad? La retardación de justicia. Entonces, todos estos elementos tenemos que poner. Yo sé que es mucha información, pero hay que hacerlo. Para practicarlo hay que hacerlo. Para poder hacer un mejor trabajo y que logremos ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, por eso el recolectar evidencia, siento yo que es uno de los pasos mucho más importantes para mí en estas herramientas que se les ha dado, porque me visualiza, como ya vamos a ver en la planilla, en la matriz que les hemos compartido en los módulos, se puede sistematizar y ver todo, la parte normativa, la parte de violación de derechos, el acceso, quién va a tomar las decisiones. Y imagínense el ocupar esa matriz fácilmente en donde respondamos cada una de estas partes, como el acceso, ¿verdad? ¿Qué derechos se han vulnerado? ¿Cuáles son los bienes y servicios que se le pueden ofrecer o que se le hay en el sistema para defender o uso de su beneficio de la persona niña, niño o adolescente? También, por ejemplo, ¿por qué razón o qué otra cosa ha hecho que le impidió el goce de sus derechos? Ya vamos a ver en el ejemplo que hay diferenciados derechos. También en el control, ¿verdad? La decisión que le limita al tomador de decisiones incluso dar un acceso a esa justicia. Como si lo... Ajá, perdón. No, solo estaba viendo el comentario de Marlene Mártir y pensando también en la próxima semana, que ella dice que, como dijiste tú, que es muy cierto que la saturación del sistema es grande, sin embargo, estandarizar procesos, formatos y establecer protocolos de atención ayuda mucho a agilizar los procesos de una manera más organizada. Y este tipo de análisis sería un elemento importantísimo a la hora de establecer esos procesos. Y sí, quisiéramos reiterar eso y que piensen que cuando sus instituciones pasan por las revisiones de sus acciones para ver qué han hecho bien, qué lecciones han aprendido, tomar en cuenta estas dimensiones e incorporarlas dentro de los procesos, dentro de los formatos de los cuestionarios que van a hacer, dentro de los protocolos de investigación que van a llevar a cabo. Institucionalizar estas dimensiones va a ser muy importante para que puedan visualizar este tipo de información. Acuérdense que el sistema está sesgado, culturalmente sesgado, y toda esta dimensión del acoso sexual, etcétera, no se visibiliza y aunque se sepa, no queda registrada y esa es una de las razones por la que no hay prioridad y no hay urgencia para hacer los cambios en las leyes muchas veces. Entonces, es importante tener un mecanismo que les permita a ustedes incorporar esta información en los expedientes de una forma sistemática. Así que, Marlene, tiene usted toda la razón y les alentaríamos a que sean agentes de cambio en sus instituciones, y cuando lleguen los momentos de fortalecer sistemas, de fortalecer protocolos, de fortalecer cuestionarios y formatos, empiecen a incorporar esta información y la información del diagnóstico de los análisis de género dentro de todos los instrumentos que puedan ir. Gracias. Efectivamente, vean, esta era la herramienta que les decíamos, la matriz, que perfectamente pueden utilizar aplicando las dimensiones de las que hablábamos. Esta es una herramienta útil que la pueden incluso ustedes antes de llegar a un equipo multidisciplinario lo pueden llenar, pero la idea es que en cada una de las instituciones se agilice mucho más, no solo los procesos, sino que se vea mejor aquellos derechos o qué hace falta para una mejor toma de decisión a beneficio de niñas, niños, adolescentes. Pero escritos en expedientes largos no lo vamos a encontrar y ni va a haber tiempo de leerlo todo. Pero si ustedes utilizan este tipo de matrices, es más fácil evidenciar esto que como en la experiencia que tenemos, pedir un expediente y nos traen 3 tomos, no, ¿verdad? Ya
teniendo herramientas claras y visuales como esta, un tomador de decisiones le va a ser más fácil, o proponerle el equipo multidisciplinario a un juez o una aljena o todos estos elementos, creo que sería más fácil. Entonces, esto creo que ya lo han aplicado en los módulos anteriores. Y el tercer paso, porque ya vimos dos, ¿verdad? El primero era el diagnóstico, el segundo el evidenciar o recolectar evidencia, y el 3 vamos a analizar, formular o desarrollar opciones. Ya tenemos la matriz llena, ya hicimos el análisis, estudios, averiguamos, preguntamos, nos hemos preguntado a nosotros mismos también qué tipo de información puede haber hecho falta o hace falta. Entonces, se me pasó solito. Permítanme. Entonces, antes de un caso poderlo elevar a un tomador de decisiones, ya debe ir analizado, ¿verdad? Ya debe ir recolectado esa información para poder tener que el tomador de decisiones tenga opciones, las mejores opciones a tomar de la información recolectada. ¿Alguien más quería opinar? Catherine. Tiene su micrófono encendido, ¿quería opinar? Bueno. Marta, adelante. Bueno, yo quería opinar sobre esos instrumentos que son muy importantes que nos están dando ustedes a conocer, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en salud, en los hospitales, y esos instrumentos no se han visto en los hospitales, sino que nosotros hacemos solo como revisar el expediente, cómo abordamos al paciente, a la chica que ha sido, por ejemplo, que ha sido abuso sexual, ¿verdad? Entonces nosotros solo hacemos ese informe nada más de que tomamos los datos, ¿verdad? El nombre de la paciente, el nombre de la madre, del padre, se escribe con el padre, ¿verdad? Si, quiénes son en el círculo familiar que ellos viven, lo que va en el informe que se envía al CONNA, ¿verdad? Entonces, ahí va menos la información de esta herramienta que ustedes nos están dando, que sería bueno que no sé cómo podrían llegar, ¿verdad? A los hospitales, donde se realizan todo este tipo de denuncias, ¿verdad? Y que nosotros estamos ahí y se ven pues los casos y como ustedes dicen, va bien limitado en el informe, la información, pero ya con esto es como más específico y como usted dice, ¿cierto? Toda la información que se llega, me imagino, al lugar, ¿verdad? Ya no se ve en serio cómo está estructurado, cómo se ha visto esa información. Y yo pienso que, así como dicen los demás compañeros, homologar esos instrumentos son muy importantes y que deberían de estar en las instituciones de trabajo donde nosotros los realizamos. Gracias. A usted. Bueno, Margarita les dijo algo bien importante y es que cada una y cada uno de los que han participado de tomar estos módulos pueden hacer agentes de cambio. Entonces, ustedes llegan a donde su jefa, jefes, o si son ya, pues, pueden poner en práctica estas herramientas en uso, pueden probarlas, no necesariamente instituirlas rápidamente, pero sí probarlas. Si le funciona, pues qué bien, se institucionalizan. Pues esa es la idea, facilitar el trabajo. Sus aliadas institucionales son la unidad de género y la política de género de su institución, porque a través de esto hay una parte en la política de género que dice que hay que armonizar los instrumentos y la normativa que se tiene internamente. Entonces, eso incluye también empezar a armonizar y homologar instrumentos
que nos van a ayudar mejor a desagregar y promover la igualdad y la no discriminación, o sea, que a diferenciar, saber, describir, usar más variables, etcétera. Así que ustedes pueden hablar con las personas de la unidad de género y ver de qué manera se pueden ir modernizando, digamos, actualizando los instrumentos que tienen, los cuestionarios, la información que se recoge, etcétera. No están solas. La institución quiere hacer estos cambios, pero es difícil con instituciones tan grandes saber por dónde empezar. Pero tal vez ya alguien está queriendo hacer esos esfuerzos y tener aliadas es importante para poder llevarlos a cabo. Así que prueben. Sí, planificación, género, etcétera. Pueden hacer alianzas ahí dentro de cada institución. Bueno, vean, vamos a presentarles el caso 3. Es un grupo de hermanitas y hermanitos de diferentes edades. Han sufrido violencia un niño y una niña y el adolescente, y la medida fue el acogimiento institucional. Entonces, vemos que aquí no, primero el hecho que son hermanas y hermanos de una misma familia en diferentes edades, han sufrido violencia un niño, una niña y adolescente. Entonces, ¿cuántos son? 2, 4, 5. Y de los 5, 3 les han dado acogimiento institucional. Entonces, vamos a ver, en el chat hay algo, Margarita. ¿Cuál es la situación? Espérenme, no hay nada, no te preocupes. Vale, entonces quisiera que alguien con voz fuerte, clara, potente, nos lea el caso 3 y le demos seguimiento para que comprendamos mejor el caso y discutamos pues la mejor solución en este. ¿Algún voluntario? Que abra su micrófono y nos lo lea, por favor. Bueno, si quieres yo lo puedo leer. Adelante, gracias. Bueno, dice, denuncia realizada por una ONG a la Junta de Protección, dando aviso a que este grupo de hermanos beneficiarios de un programa que se desarrolla en apoyo a niñez, adolescencia y familias, han conocido en el caso de la niña Dominga de Jesús, ha sido vulnerada en su integridad sexual, estando de igual manera el grupo de hermanos en riesgo de posibles abusos sexuales por parte de un vecino de 75 años de edad. El grupo de hermanos reside junto a la progenitora y padre afín. Las y los hermanos son acogidos en un hogar de protección donde se les brinda atención en salud psicológica, educativa, entre otras, que garantiza sus derechos. Dentro de las acciones realizadas de parte de esta sede judicial, se encomienda un plan de atención integral que sirva para fortalecer en la progenitora y grupo familiar habilidades parentales que garanticen los derechos del grupo de hermanos. Asimismo, se busca el apoyo con instituciones que brinden atenciones en terapia de lenguaje en una de las niñas. En las niñas, niños y adolescentes, la ejecución de una herramienta de intervención psicoterapéutica para desarrollar habilidades sociales, resiliencia, autonomía, autoestima, salud sexual y reproductiva. Muchas gracias. Veamos, como ven, aquí hay una serie de elementos a tomar en cuenta. Entonces, ellos están en un acogimiento de emergencia institucional desde el 2018. No se identifica un otro reintegro familiar, le dan seguimiento, pero los adolescentes han pedido regresar con la progenitora y los otros secundan este deseo. Entonces, es aquí donde voy a poner de regreso el caso
para que cada una y cada uno empecemos a reflexionar. Primero, ¿cuáles han sido los derechos vulnerados? Primer paso. ¿Será que el grupo en sí todos tienen los mismos derechos vulnerados o hay alguna diferenciación? Pregunto. Podríamos hacer lluvia de ideas de qué tipos de derechos han sido vulnerados, si es el mismo para los que no están en la etapa de adolescencia, etcétera. Hola, buenas noches. Buenas noches, Soraya, adelante. En el caso, dice que la niña Dominga de Jesús ha sido vulnerada en su integridad sexual y los demás hermanos están en riesgo de posible abuso sexual. En ese caso no ha sido el mismo derecho que que han sido vulnerados, ¿verdad? O sea, hay una diferencia ya porque Dominga sí ha sido vulnerada directamente. En cambio, los hermanos todavía están en riesgo nada más. Efectivamente. Y ahí no dice nada del vecino, porque si los niños quedan solos y las niñas y adolescentes quedan solos, ¿cómo fue? Habla de que viven con la progenitora y el padre, no da mucho detalle, pero aquí hay que empezar a tener esa imaginación más allá de qué derechos pueden ser. Muy adelante. Y justo esa era mi pregunta, porque no está muy desarrollado el caso. Entonces, ¿por qué se decidió institucionalizar a los y a las jóvenes? Y, ajá, ¿qué pasaba con el caso de la mamá y del padre Finn? ¿Por qué se decide quitar el derecho a crecer en familia de todos? Porque, o sea, fueron todos los que se salieron, o sea, fueron todos los que se sacaron de la casa y se llevaron a un hogar de protección. ¿Verdad? Entonces, por qué se les quitó el derecho? Porque es un derecho que se le está vulnerando no solamente a la niña, sino que también a los demás hermanos y hermanas que tenga. Y entiendo que aquí dice que es porque están en riesgo de un posible abuso sexual por parte del vecino, ¿vea? Pero, ajá, y vamos al caso y el vecino, y entonces. Esa es la idea. Vean, hemos puesto casos de este tipo porque ustedes no me dejarán mentir. No digo todos, oigan bien, para que no me vayan a malinterpretar mis palabras. Pero yo, en mi experiencia, he encontrado casos, expedientes en esta forma, ¿ya? Donde nos dejan más preguntas que respuestas. Entonces, esta es la idea de que no podemos entregar o dar a alguien tomador de decisiones este tipo de elementos que nos dejan más preguntas que respuestas. Por eso les pregunto yo. Ajá. Sí, adelante. Adelante, Margarita. Sí, en el chat dice, Esmeralda dice, sí, es integridad sexual y abusos sexuales a los familiares. Y Marlene Mártir dice, considero que uno de los derechos vulnerados es el de estar con su familia. La institucionalización es el último recurso. Quien debió ser retirado de la comunidad es el agresor y realizar las acciones planteadas con la familia y las niñas, niños y adolescentes, ya que la finalidad debió ser el fortalecer a la familia dentro de su comunidad y la articulación de la red de apoyo. María Sarabia dice, no se tiene información de los padres. ¿Será que no están en casa? ¿Se van a trabajar y los dejan con el vecino? No se sabe. Muy bien. Efectivamente. Ustedes están resolviendo un caso
y ya vemos dos resoluciones totalmente diferentes. Uno en que sí lo dejan con el grupo familiar y retiran al agresor, y otro en que obviamente la institucionalización no es lo mejor, pero ¿por qué se tienen que llevar a todo el grupo? No solo a la chica o chico que fue vulnerado. Entonces, como les repito, aquí salen ese tipo de preguntas que cada quien debe hacerse a la hora de armar un expediente. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, al caso le hace falta muchos elementos para poder hacer un verdadero análisis, porque si lo retomamos así como está, pareciera que estamos ante un caso de una situación irregular, ¿verdad? No tomando en consideración a los niños como objeto de sujeto de derecho, sino como objeto de derecho. Pero considero que, insisto, que faltan varios elementos porque esta semana tuvimos conocimiento, por ejemplo, un caso similar y que el agresor era un vecino, pero la mamá era quien facilitaba los medios para que abusara de su hija. Entonces, en ese caso, si la mamá ya tenía varios antecedentes y aún habiendo colocado al adolescente con una tía, la mamá la volvió a sacar y vieron que no era ni alternativa ni la mamá ni la tía. Entonces, considero que no voy a justificar, ¿verdad?, el hecho de la institucionalización, porque como dice la Lic Martin, es el último recurso, pero estamos frente a vulneraciones graves a un adolescente y que también me imagino que para la toma de decisiones vieron, uno, que había unas graves vulneraciones al derecho del adolescente, pero también se veían amenazados los hermanos o hermanas. Entonces, en ese sentido, me imagino que decretaron un acogimiento de emergencia, pienso, pero y que agotaron la alternativa, quisiera pensar, familiar, y no existía una red de apoyo, que por lo tanto decretaron un acogimiento mientras seguían en la búsqueda para agotar una alternativa o aplicar una medida alterna, ¿verdad?, a la institucionalización. Creería yo que yo me iría por esa línea, pensar que con estos elementos, si estuviera que la mamá fuera la que facilita, entonces era la medida quizás no la más idónea, porque siempre vemos que el niño y la niña es más afectado y que siempre es como que se castiga al niño y la niña, se retira del entorno familiar, de su familia, del entorno comunitario, ¿verdad? Se separan a veces a niños y niñas, aún siendo hermanos. Entonces, todo eso creo que cabe en el análisis y valdría la pena, pues, quizás complementar un poco el caso, si alguien tiene conocimiento de cuáles fueron esos otros elementos, ¿por qué no se habla un poco más de la mamá, del papá o de una alternativa familiar más extensa, creería yo, porque si no estaríamos frente a una situación irregular. Pero como digo, yo creería que faltan elementos y por eso tomaron la decisión de garantizar el interés superior que va encaminado a garantizar al máximo posible los derechos, aunque sabemos que a veces se restringen, pero todo considerando que la institucionalización es temporal. Hay varios comentarios en el chat. Adelante. Sí, dice Griselda, dice, se continúan vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia al institucionalizarlos y el agresor libre queda planeando la próxima víctima. Se hizo un procedimiento inadecuado. Esmeralda dice, el derecho a vivir en familia, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Rosangélica dice, se violentaron varios derechos, entre estos el derecho a la libertad sexual de los menores, el crecer junto con su familia y el derecho a crecer en un ambiente seguro y que les brinde un desarrollo integral. Marlene Martí dice, totalmente de acuerdo con la Lic Merari, es por eso la importancia de estudios y análisis a profundidad.
Esmeralda dice, concuerdo con la falta de elementos que menciona la compañera. Y aquí yo creo que lo importante es notar qué es la información que hace falta. Porque en el paso 2, en donde tenemos que ir a buscar la evidencia, aquí es donde todas estas cosas que ustedes están notando que hacen falta son una lista de la información que van a tener que ir a buscar para poder tener un caso más robusto. Gracias. Efectivamente, vean, nuevamente les ponemos en pantalla la propuesta pasos a seguir de esta metodología del análisis de género en la toma de decisiones, especialmente en los casos de niñas, niños y adolescentes. Sí está bien los comentarios y todo lo que me han hecho, pero también hay elementos que resaltaban ahí que nadie ha mencionado o no me ha dicho su opinión respecto a que el adolescente hizo uso de su derecho a expresar su deseo de continuar viviendo con su progenitora. ¿Cómo queda eso? Es decir, ¿qué habrá pensado el tomador o la tomadora de decisiones? ¿Habrá incluido esa opinión? No. ¿Qué pasa también con las diferencias o las necesidades de la que también necesita terapia de lenguaje, etcétera? Aplicando estos pasos, ustedes pueden responderme qué más hace falta o cómo se puede incluir más elementos así como está el caso. ¿Qué opinan? ¿Cómo pueden evidenciar los elementos como el que aparece ahí de que pidió continuar con la progenitora? Hay necesidad de dar más terapia. ¿Qué pasa con los que no han sido agredidos? ¿Qué elementos más podemos investigar o incluir que la tomadora o el tomador de decisiones pueda influir en esa decisión de no institucionalizar o de buscar mejor otra alternativa familiar? Algún programa, proyecto, etcétera. Muy adelante. Justo eso, o sea, primero investigar si la situación todavía se está dando, qué pasó con el agresor, ver si la familia sigue viviendo en el mismo lugar. En el caso de la mamá, si todavía sigue con el papá afín, si todavía vive en el mismo lugar, cerca del agresor, si el agresor puede, tiene o podría volver a tener contacto no solamente con adolescentes, sino con la familia en sí, si hay algún programa que esté desarrollándose. En este caso, bueno, si pasaron por una junta de protección, tuvieron que haber mandado a toda la familia algún tipo de programa de ayuda psicológica, me supongo yo. Ajá, entonces, cosas así, de darle más seguimiento al caso en vista de que no había mucho, mucha carnita, digamos, en el anterior, o si se pudiera investigar muchísimo más, ¿verdad? En los pre y luego en los post, ¿verdad? Y ahí decía que estaban en acogimiento de emergencia desde 2018. Juez, ajá, tomando en cuenta que no se puede más de 15 días, un acogimiento de emergencia, o sea, ya sería un acogimiento, ya acogimiento, pues ya no sería de emergencia. Sí, claro, si ponemos en el caso que estamos en el 2022, ¿verdad? Ya esos 15 Sí, días ya se hicieron 4 años. Entonces, ajá. Pero ese sería como el inicio, digamos, del. Gracias. sí. Efectivamente, usted ha dado. En chat hay algo aquí de Rosa Angélica Ramírez. Es importante evidenciar si los progenitores están en condiciones de brindarle seguridad para que sus derechos no vuelvan a ser vulnerados. Exacto. Por eso estamos aquí, Moy y la compañera que del chat han hecho visible que hace falta más recolectar evidencia. También, pues para poder proponer o analizar opciones que el tomador o tomadora haga,
debemos de averiguar eso más, qué condiciones está la madre, será que era responsabilidad del adolescente el cuidar a sus hermanas y hermanos en casa, etcétera. Entonces, nos hemos quedado en los 3 primeros pasos que hace falta. En eso estamos de acuerdo que hizo falta en este caso desafiar suposiciones, recolectar evidencia, analizar mejor la situación de la condición de la familia y cada uno de los niños para proponer opciones al tomador de decisiones en base al marco normativo, a lo que se investigó de los sesgos culturales, roles, etcétera, acceso y control de recursos, brecha, género, todo lo que se les ha propuesto en los pasos a seguir. Entonces, un expediente que pueda visualizar o completar o no dejar esos vacíos de tantas preguntas que nos hemos hecho en este caso, para una vez tomar la decisión, pues después lo ideal es darle seguimiento y evaluación. Como dice ahí, la situación actual es que están en seguimiento el caso, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Será que entonces ya pasamos a vulnerarles otros derechos a este grupo de niñas, niños y adolescentes? Porque ya pasó mucho tiempo. Y ustedes no me van a dejar mentir que muchas situaciones y casos están en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, este paso a paso nos sirve para visualizar esto y la mejor toma de decisiones. Y volvemos por eso a insistir en que el uso de las dimensiones del análisis de género es valiosa. ¿Por qué? Porque sí sabemos que ha funcionado en muchos casos, que lo podemos hacer individual, colectiva, ay, se me fue, ay, propuesta institucional, permítanme. Sí ha funcionado. Si esto a nivel de propuesta, que es de USAID, por cierto, ¿verdad? Ha funcionado en otros lugares, ¿por qué no utilizarlo? Comenzar a utilizarlo, proponerlo, practicarlo, ¿verdad? En cada uno de los casos que se pudiera dar. Y como le repetí anteriormente, efectivamente, esto nos permite hacer un análisis con una medición y dimensión mucho más amplia de la que teníamos. Y de las propuestas que se han dado en las herramientas es hacer una serie de preguntas claves, como en las normativas, cuáles son los derechos, empezar a analizar niña, niño, cada uno con necesidades diferentes, qué derechos se le han vulnerado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué razón? Y no agarrar al todo el grupo como que fuera una sola, porque no son las necesidades iguales de unos y otros, ni de las edades correspondientes. Entonces, una vez listado qué leyes se le pueden aplicar o qué leyes les protegen, en fin, y ya se han listado también los derechos vulnerados según cada niña, niño, adolescente, pasamos al siguiente paso, ¿verdad? Que ya conocimos, y desafiar, recolectar, analizar, formular, donde también se les propone una serie de preguntas que se pueden aplicar a cada caso según la necesidad. Entonces, al final, ¿verdad? Una vez que hemos hecho esa serie de pasos, vamos a estar en un mejor visualización de qué acceso a justicia puede tener también y el control, quién controla también ese acceso a la justicia. Si se ha tomado también mucho, es importante en cuenta el escuchar, oír a cada uno de las niñas, niños ahí de aquel caso y la adolescente. Si lo hicieron, no lo hicieron, cómo es que aparece que ella dio allí
pidió que se le reintegrara con su progenitora, etcétera. Todo esto va a ser aplicado en la matriz que ya vimos. Y también para concluir el caso o para hacer un expediente que permita visualizar mejor el caso, puedes ocupar esta otra herramienta, las necesidades prácticas e intereses estratégicos encontrados en cada uno de las niñas, niños y adolescentes. Esto nos permite sistematizar, es decir, que vamos a escribir cada uno de los resultados encontrados, explicados, por ejemplo, el de protección, salud, educación, economía, no solo marcar, sino que explicarlo, cuál es la necesidad, cuál es el interés, la actividad, explicarlo dentro del mismo expediente para que pueda ser analizado por la siguiente etapa y quienes forman un equipo multidisciplinario y proponen también estrategias a seguir en cada caso. Esto les sirve también de mucha utilidad el ya resumir y sistematizar todas las necesidades, intereses y actividades y programas que pueden existir en beneficio de estas niñas, niños y adolescentes. Y que ya lo vimos, ¿verdad? Hasta ahí tengo, Margarita, entonces quisiera escuchar sus opiniones referentes a la aplicación incluso de la herramienta esta 2.2, si es posible, no es posible, cómo lo harían en el caso que estamos viendo. Seguimos resolviendo el caso. No le sirve esta herramienta, si le sirve. Quisiera escucharle. Y a los que les dé más penita hacerlo, pues escríbanlo para que podamos compartir. Los que tienen más experiencia en las prácticas, ¿es posible? Una pregunta para todas y todos, y es, en el trabajo que ustedes hacen, esta perspectiva de pensar sobre los derechos vulnerados como un tema de acceso a derechos y de control sobre su acceso a derechos, esta dimensión, ¿ustedes la usan en su trabajo en algún momento? ¿La han contemplado? ¿La han registrado? ¿Han tenido conciencia de esta dimensión antes o es algo totalmente nuevo? Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, la escuchamos. En mi caso en particular, sí es la primera vez, nunca se ha aplicado. Muy bien. ¿Y esto él considera que es útil o es algo que en realidad no va a poder utilizar en su trabajo? No, yo sí le encuentro mucha utilidad, ¿verdad? Y eso creo que es la intención, que podamos generar esos cambios, como ustedes decían, que seamos agentes de cambio. Uh-huh. Y sí, al principio cuesta, yo pienso eso, que va a costar un poquito porque pues el tema, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que a lo mejor muchos van a pensar que la saturación que tenemos no va a permitir, pero creo que de ir como también rompiendo esos paradigmas, porque creo que este tipo de herramientas lo que hacen es que fortalecen aún más el trabajo que se realiza. Uh-huh. Muchas gracias por compartir. Hay dos comentarios en el chat, Senia.
Uno dice, ¿puede llenar la matriz con el caso anterior? O regálanos ejemplo, por favor. Y el otro dice, la herramienta 2.2. Dice, ¿es posible sistematizarla? Los componentes se desarrollan dentro de un centro, para que los componentes se desarrollen dentro de un centro de acogimiento. La 2.2. Quiero ver. ¿Cuál es la 2.2? ¿La tienes tú ahí? Ah, no, esa. Ajá. Sí, y también hay otro comentario en el chat. Dice María Sarabia, en realidad es un paso a paso muy importante para obtener la información y sistematizarla. Y Maylin Ardón dice, el componente de economía se podría contemplar en un proyecto de vida a futuro, ciertamente, ciertamente. Esta herramienta de necesidades prácticas e intereses estratégicos, ¿se acuerdan que la vimos cuando hablamos de las brechas de género? Que yo les decía que al final del análisis de acceso y control, tenemos que priorizar en términos de qué es lo que cuáles son las cosas más importantes en el caso. Entonces, esta herramienta que nos hace ver las necesidades prácticas y los intereses estratégicos nos dice que podemos identificar, tenemos que identificar las dos cosas y ver de qué manera podemos encontrar un compromiso entre satisfacer lo urgente, pero al mismo tiempo al satisfacer lo urgente no dejar afuera los primeros pasos que se tienen que dar para los intereses estratégicos. ¿Qué son necesidades prácticas? Son las necesidades básicas, ¿verdad? Salud, alimentación, protección, son las cosas que inmediatamente que no se pueden dejar a un lado. Pero ¿cuáles son los intereses estratégicos? Son aquellos que van a permitirle a este niño, esta niña y estos adolescentes crecer y volverse personas adultas, maduras, responsables, balanceadas, etc. Entonces, la educación, el poder participar, como ir aprendiendo cómo ser una buena persona ciudadana, cómo ser una buena líder. Todas estas cosas son importantes. Entonces tenemos de alguna manera que asegurarnos que dejamos espacio ahí para que tengan la oportunidad de desarrollarse sus intereses estratégicos, aunque las necesidades prácticas tomen la mayor parte de su tiempo. Entonces, esto se puede aplicar en cualquier institución, en cualquier momento, en la vida individual, en programas, en proyectos, en toda ocasión podemos aplicarlo al espacio en donde nosotros podemos actuar. Si nosotros solo vemos la salud, entonces veamos las necesidades prácticas, los intereses estratégicos en términos de salud. Si estamos en una institución, veámoslas en términos de lo que nosotros podemos proporcionar en nuestra institución. Pero eso nos va a ayudar a priorizar y a ver en qué podemos apoyar, para qué tenemos los medios y los recursos para apoyar y para lo que no tenemos. Hay en el chat tengo problemas con el micrófono, dice Esmeralda, pero con diferentes formatos de instrumentos, estos se ven más estructurados, dice. Sí. Ciertamente, estos instrumentos están sintetizando la experiencia de décadas del movimiento de las mujeres. Por eso es que ya están aterrizadas completamente y ahora es de adaptarlas a las necesidades que cada quien tiene. Así es. Por eso les decía que han sido efectivas, ya se han utilizado, se ha comprobado que sirven. Entonces solo es de aplicar, por ejemplo, para darle a la compañera que quería que diéramos un ejemplo, ustedes mismos y mismas pueden responder, por ejemplo, en el caso que vimos, la necesidad de protección, ¿será igual para el adolescente, para la niña que necesita terapia de lenguaje, para los niños que estaban en peligro? Ustedes mismos me pueden responder eso. ¿Eh? ¿Qué intereses estratégicos? ¿Será que en la familia se necesita sensibilidad de educar, un programa para la mamá, el papá, en que conozca que se están vulnerando los derechos de estas niñas y niños? Actividad o programa, bueno, incluirlos, si hay tanto actividad y programa en que se puedan incluir familia entera en cada uno para protegerles, que reconozcan, que se empoderen
en cada uno de sus derechos. Yo les doy un ejemplo muy general, pero si alguien se atreve con el caso que hemos visto a llenar esta matriz, sería un buen ejercicio, ¿verdad? Para que empezamos a practicar ya el uso de estas herramientas. A ver quién se atreve a, por ejemplo, en salud, ¿quién me puede decir cómo lo llenaría? Meilín Ardón dice, dentro del plan de atención individual contemplamos estos intereses, pero necesitamos actividades y programas de acuerdo a su problemática de cada caso. Ahí es donde trabajar en red con todas las personas del sistema nos ayudaría a saber qué hay disponible en el país y en el tema para los programas que ustedes necesitan, pero ahí sí se necesita trabajar y hacer como un inventario de todo lo que está disponible para ver a lo que podrían tener accesos. Ayudaría mucho. Bien. Alguien me está manchando la pizarrita, pero bueno. ¿Que aparecen líneas o solo yo las veo rojas, azules? No, hay líneas, pero pensé que estabas escribiendo. No, alguien me la está manchando. Pero bueno, ¿quién se atreve? Entonces, como les decíamos, a hacer práctico este ejercicio con el caso que ya planteamos. Vamos a ver. Vale equivocar. Bueno, hagamos la pregunta. Primero, en términos de protección. Tenemos niñas y niños de diferentes edades. Una que ya tiene más nivel de vulneración que los otros. Los otros están en riesgos. Entonces, ¿cuál es la necesidad práctica? ¿Son las mismas necesidades prácticas, el mismo nivel de necesidades prácticas para todas las niñas y niños en el grupo? ¿O unas tienen más que otras? Para comenzar. Entonces, hagamos esto quizá para la niña que tiene más problemas, que la que está en más riesgo. Entonces, ¿cuál es esa niña que está en riesgo? ¿Cuáles son sus necesidades prácticas habiendo pasado por esa experiencia? Ustedes que tienen experiencia en la atención de niñas que han pasado por este trauma del abuso sexual. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas que no podemos hacer a un lado? Porque si no, el interés estratégico de ella, que es de ser una persona balanceada en el futuro, se pone en riesgo si no le damos toda la atención debida al momento de estos traumas. ¿Cuál sería entonces las necesidades prácticas que ustedes pondrían en la línea de protección? Nuestra compañera que habló de salud, seguro que usted tiene algunas ahí. Hola, buenas noches. ¿Sí? Bueno, creo que en mi caso me enfocaría mucho en el tema de la protección para garantizar que la niña en este caso no vuelva a pasar por una misma situación. Es decir, si por ejemplo el agresor está dentro de su núcleo familiar, lo primero es evitar que la niña vuelva a ser víctima. Creo que por ahí lo primero tendría que ser por ahí, ¿verdad? Ponerla a ella en un ambiente seguro para evitar que pueda volver a ser víctima. Y luego también para evitar que ella sea amenazada por el victimario o por la familia del victimario para que no quiera continuar con la denuncia. Eso es importante, aparte de garantizar su salud física, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces en términos de protección tenemos la necesidad de asegurar el lugar en donde ella va a estar, que no tenga al agresor. Esa es la prioridad número 1 en términos de protección. Ahora, en términos de salud, ¿qué hay de su atención, de su salud mental y su salud reproductiva, sexual y reproductiva? ¿Hay cosas que debemos de preocuparnos que son necesidades prácticas inmediatas? Sí, por ejemplo, quizás un segundo enfoque sería si el tema del abuso ha ocasionado
daños, obviamente ha generado daños físicos, pero me refiero a que a evaluar su estado de salud, ¿verdad? Si no hay un tipo de enfermedad de transmisión sexual, el tema de un embarazo, por ejemplo. Creo que por ahí sería esa la siguiente área de intervención. Sí, esa sería una necesidad prioritaria. Meilín Ardón dice, déjeme un momentico llegar al chat. Dice, está lloviendo aquí, así que disculpen si hay mucha bulla. Desde el ingreso se activa todo el sistema de protección. Por ejemplo, en caso de niñez con abuso sexual, muchas veces requerimos de atención especializada a nivel de psiquiatría y psicólogos clínicos que ayuden a la superación del trauma. Exacto. Esa me parece que no solo es una necesidad práctica, sino que también un interés estratégico que tenga ese tipo de atención ahorita, porque esto le va a tener un impacto beneficioso ahorita y después. Entonces, en salud tenemos su atención inmediata, a ver que no tenga que no haya recibido ninguna enfermedad contagiosa, y también la atención psiquiátrica y psicosocial que va a necesitar también la chica. ¿Hay algo otros aspectos en términos de educación, economía, en el caso que tendríamos que cuidar? Voy a apagar el micrófono por la bulla. Vamos a ver, en el chat dice, desde la salud, prueba de embarazo del VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, exactamente. ¿Verdad? No sabemos qué le puede haber transmitido y dependiendo de si encuentran eso, pues se le va a aplicar algún interés estratégico para evitar que eso se haga mayor o atenderla especialmente. Y en cuanto a educación y economía, ¿qué se les ocurre como necesidad práctica o interés estratégico? Bueno, en ese punto, nosotros hacemos mucho énfasis con la trabajadora social para determinar el entorno, ¿verdad? ¿Quién es el principal proveedor de casa? Porque en la mayoría de los casos, pues, cuando es el padre el que ha cometido el abuso, es él el que sostiene el hogar, ¿verdad? Entonces aquí quizás la preocupación más grande es ahora cómo la familia va a salir adelante, y si eso no los puede hacer en algún momento retractarse y no querer continuar por el temor a perder esa ayuda. En nuestro caso, particularmente en Fiscalía, pues nos vemos un poco limitados a veces en esa área. No obstante, buscamos a través de las trabajadoras sociales algún tipo de ayuda. En algún momento, pues, Plan Internacional estuvo apoyando, ¿verdad? También tratamos de orientar a la mamá o la persona que esté bajo la responsabilidad de la niña para ver de qué otra forma, pues, ella puede obtener algún tipo de ingreso y que puedan seguir proveyendo, ¿verdad?, de esas necesidades básicas de alimentación a la víctima. Muy bien. Y como que del hecho que la ley también favorece hoy a que, aunque el proveedor y violentador sea el padre de familia, la mamá puede pedir también el acceso y la protección de la vivienda, ¿verdad? Sí, lo que sucede, Margarita, y creo que eso es algo que se tiene que decir, ¿verdad? Nosotros tenemos eso es una deuda realmente con las víctimas, porque a pesar, por ejemplo, de que existe una ley de protección para víctimas, en la realidad eso no siempre se aplica. No siempre se aplica, y a veces las víctimas llegan con esa esperanza de que van a hacer, por ejemplo, obtener algún tipo de resguardo, pero a veces también el sistema está saturado y no se les brinda ni esas necesidades a veces básicas.
Esa necesidad es mínima para hacerlas efectivas rápidamente. Sí, hay algunos mensajes en el chat. Mónica Reyes, desde la salud, prueba de embarazo del VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, tener un plan de atención individual, tener el plan de atención individual, darle terapia psicológica individual y grupal. Luego dice... No es un proceso que sea, no es algo que sea tan rápido y a veces pues las necesidades son urgentes de las víctimas, pero todo eso lleva un proceso que a veces las víctimas ya ni quieren continuar porque pues no se les resuelve de manera inmediata. Entonces creo que ahí pues todavía seguimos nosotros como operadores del sistema, tenemos que tener un poco más de esfuerzo y que no son solo de la parte operativa, sino también de la parte estratégica, ¿verdad? De cómo hacemos frente a este tipo de situaciones. Sí, en ese sentido, las necesidades prácticas resultan ser también de parte de la víctima, de las personas, de la niñez que ha sido vulnerada, como usted dice. Quieren resolución inmediata y esas son las necesidades más prácticas con las que hay que lidiar. Y ahí me imagino que se necesitan muchas instituciones, organizaciones aliadas para poder ayudar en parte de esto del resguardo, etcétera. Maylin Ardón dice, en el área educativa la necesidad de incluirla en aulas de estudio aceleradas para las respectivas evaluaciones con el fin de lograr una nivelación acorde a su edad. Esa es otra necesidad, esa es una necesidad casi estratégica, no solo práctica. Marina dice, garantizar que la niña no abandone los estudios. Ese es un interés estratégico, que no abandone los estudios. Liliana Benítez dice, siempre en el área escolar, el acompañamiento con refuerzo escolar a través de las alternativas que ofrece el Ministerio de Educación con docentes de apoyo a la inclusión. Exacto, esos son programas a los que se pueden acudir para ellas, para que no dejen de estudiar y para que no afecten los estudios, porque la parte de educación entra dentro de los intereses estratégicos, son a más largo plazo. Eso es lo que... Bueno, hay algo más, quiero ver. Siempre en el área escolar el acompañamiento con refuerzo escolar a través de la alternativa que ofrece el Ministerio de Educación con docentes de apoyo a la inclusión. Muy bien. No me acuerdo quién fue quien preguntó un ejemplo práctico de cómo llenar esta matriz. A ver si hoy le queda que nos diga si estamos más claros cómo llenarla o todavía queda duda. Marisela dice gracias, no sé si fue ella la que pidió la ayuda, así que de nada. ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta parte que hemos visto? Creo que ahorita entraron más mensajes. Sí, sí fue Marisela la que la pidió. De nada, Marisela. Esta herramienta es el resultado de haber hecho todo el otro trabajo. Se puede ver desde el principio, pero se consolida a través del análisis con toda la información que se tiene, esa sensación que tuvimos, esa percepción que tuvimos al principio, que la podemos hacer así como ahorita, haciendo una lluvia de ideas y viendo lo que tenemos en el caso, pero a medida que vamos agregando información, vamos afinando y encontrando también otros intereses y tal vez los matices, las cantidades se van afinando a medida que vamos haciendo una mayor investigación. Oye, ahí está la otra matriz en pantalla. Creo que con el ejercicio que hicimos podemos también ver que en esta aún es más sencillo porque ya nos da como los ejemplos en cada área. En aquella hay que sistematizarlo, es decir, explicarlo, ¿verdad? Este es más como un checklist de ir
chequeando, ¿verdad? Si hay o no hay. En la otra es como ya el análisis más profundo de cada paso. Ahí en el chat, a ver. Vamos a ver. Dice, protección, una necesidad práctica puede ser el cuidado diario, el interés puede ser la no institucionalización y la actividad o programa podría ser la búsqueda de recursos locales, ejemplo, un CBI o CDI, también lo que en unos casos creo que no ha cambiado el nombre, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, explicación, duda, pregunta, regañada? Yo tenía una pregunta. Adelante, María Los Ángeles. Fíjese que me interesó ese rubro de educación porque ese es el mío. ¿Le podemos agregar otro tipo de como ítems para poder robustecer más ese recurso? Claro, este solo es un modelo. Ustedes pueden ampliarlo. Y dependiendo de la situación, por ejemplo, aquí solo estamos, aquí estamos pensando de la niñez en general, de la mayoría de la población, pero por ejemplo están los casos ya a nivel de adolescencia, en donde quienes están con tiempo retrasado, que van más retrasadas que su edad en la escuela, qué tipo de necesidades, qué acceso a qué programas podrían tener de acuerdo a su derecho a la educación, las niñas que son embarazadas, por ejemplo, cuáles son los derechos a la educación, qué aspectos del derecho a la educación tienen vulnerados. Las personas, las niñas y los niños que viven en lugares en donde no los dejan pasar para ir a la escuela porque las maras no los dejan pasar, por ejemplo. O sea, no es el Estado el que le ha quitado el derecho, pero la violencia social sí se lo está quitando. Entonces, hay muchos aspectos que a medida que ustedes van haciendo la investigación, van encontrando cuáles son las barreras que están encontrando en este derecho a la educación y entonces las pueden ir agregando en estas líneas para que vean qué alcance tiene ese impedimento, si le hace salirse de la escuela completamente, desertar, si simplemente le está haciendo ser más ineficiente y no aprender lo suficiente, aunque siga yendo a la escuela. El impacto de eso también es algo que tenemos que medir cuando hablamos de acceso. No solo es el acceso a una educación completa en donde aprenda a pensar. O sea que el simplemente ir a la escuela no significa que esté teniendo ese derecho a educación. Si la persona está atolondrada, afligida, alterada, con miedo, no va a aprender. Entonces, estas circunstancias también están coartándole el derecho a tener conocimiento, ¿no? Dentro de la educación. Entonces, sí, usted puede ir agregando todos los matices que usted observa que están siendo vulnerados. Gracias, Ligia. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Otro chat ahí. A ver, dice, como operadores del sistema debemos garantizar que no exista una nueva vulneración de derechos, garantizando el acceso a todos los recursos en la comunidad. Plasmar las limitantes, ventajas y desventajas para detallarlo en las observaciones al momento de valorar un reintegro familiar. Efectivamente, y ese quizás le sirve eso lo puede incorporar en la herramienta siguiente, en la que vimos de la sistematización. Ups, ¿qué era esta? Ahí se me movió. Esta. Que al final dice, este instrumento es útil para sistematizar los resultados encontrados para el caso. Sí, porque usted concluye con cuáles son las necesidades inmediatas que no se pueden poner a un lado,
y las necesidades que tienen que arrancar ahora porque tienen un impacto a largo plazo. Y puedes sugerir las medidas. En donde dice actividad y programa, podría igualmente decir medidas, actividad y programa. O sea, ¿qué se recomienda, no? Y de lo que existe, ¿qué se recomienda en esa columna? O sea que todo el cuadrito puede ir en el expediente para quien toma las decisiones y va viendo que dentro del expediente va a encontrar las razones por las cuales usted ha ido recomendando estas cosas, incluyendo cuál es el programa, acción, actividad, etcétera, que tienen que hacer con el niño, la niña, con la familia, con la comunidad, etcétera. ¿Algo más? ¿Quedó claro? Ahorita que van a entrar a ver este módulo. Para la próxima sesión, que va a ser la última, en esa sesión una parte del tiempo la utilizamos como para concluir y hacer una pequeña como evaluación del resultado de esto. Y entonces vamos a querer que ustedes nos compartan sus percepciones, sus sensaciones, sus sentimientos, porque no vamos a tener mucha evidencia todavía de cómo lo están aplicando en su trabajo, pero cómo sienten que este curso, este módulo puede mejorar el Sistema Nacional de Protección para la niñez y la adolescencia. O sea, ya saliéndonos de lo personal y yéndonos al sistema, ¿cómo creen ustedes desde los espacios de trabajo donde ustedes están, aunque estén fuera de las instituciones, pero son parte de toda esa comunidad que está en la protección de la niñez? ¿Cómo creen ustedes que lo que han aprendido, con lo que se les ha enseñado, puede incorporarse a los diferentes aspectos del sistema para mejorar la calidad de los resultados de la protección de la niñez? Entonces, les vamos a agradecer muchísimo que en esta semana vayan pensando en eso para que cuando hagamos el conversatorio ustedes nos puedan decir qué piensan y cómo creen que pueden hacer agentes de cambio, qué necesitan para fomentar su rol como agentes de cambio dentro de los espacios en donde ustedes trabajan, para poder insertar esta forma de pensar, esta manera de agregar detalle a los expedientes, esta manera de fortalecer la información que le va a llegar a los tomadores de decisiones y de fortalecer sus propios espacios de trabajo y los programas que ustedes llevan a cabo con la niñez. Así que les vamos a agradecer que empiecen a pensar de esa manera porque va a ser bien importante el aporte que ustedes den para ver cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Muchas gracias. Hoy pedirles si pueden, los que puedan, encender sus cámaras para tomarles una fotito. Espero no se hayan puesto la pijama todavía y si no, pues en pijama van a salir. Solo enseñen su carita para que no enseñen la pijama. Sí, vale peinarse también. Vamos a ver. La primera hoja, 1, 2, 3. Vamos a ver el siguiente. ¿Quiénes han abierto su camarita? Ay, solo una, 2. Hay camaritas ahí abiertas en la página 2. Y en la última, no tengo abierta. Bueno. Margarita, no sé si algo más les quiere decir, si no, pues vamos a ir cerrando o alguien quiere todavía comentar, preguntar. Es prácticamente tarea la que les ha dejado Margarita para que vayan meditándola en toda la semana mientras llega el otro jueves. Y esperemos verles el próximo jueves. Por favor, no se vayan a quedar afuera, aunque llueva, aunque entren tarde, no importa. El hecho de que estén aquí y que nos den sus aportes nos encanta. Nos dejan ustedes bien
electrificadas y listas y con mucha energía para seguir en esta lucha. Así que gracias a todas y a todos por el tiempo que nos están dando, por haber tomado el módulo y esperamos que les sea muy útil. Así es. Bueno, si no hay nadie más comentario, podemos retirarnos, ir a tomar sus sagrados alimentos, descansar, etcétera. Y nos vemos el próximo jueves. Dios mediante. Adiós. Adiós, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a todos. y a Feliz todas. noche. Muchas Gracias, feliz gracias. noche. Bendiciones. Bendiciones a todas y todos. Pasen buenas noches.